obligatorio. Juan Andrés Beltrán, usted estuvo en el recorrido. ¿Qué encontraron las autoridades? Hola, buenas tardes. Pues estuvimos recorriendo principalmente la zona suroccidente de la capital del país. Allí, aunque en la mayoría de lugares las personas saludaban desde sus ventanas el paso del helicóptero de aviación del Ejército Nacional, muchas personas también, principalmente en zonas de mercado, se concentraban. Habían algunas filas, algunas aglomeraciones. El mensaje que lleva esta aeronave de la División de Asalto Aéreo del Ejército es que, por favor, a pesar de que viene Semana Santa, no es época para salir, hay que continuar en la cuarentena, y este fue el mensaje que estuvieron entregando a través de este perifoneo. Una aeronave UH-1N, que generalmente lo que hace es algún tipo de extracción, salvando vidas, extracciones aeromédicas, y esta vez también busca salvar vidas a través de este perifoneo. Lo que dice el comandante, el jefe del Estado Mayor de la Brigada de Aviación 33, a continuación. Con el fin de sobrevolar el suroccidente de Bogotá, en apoyo a la sensibilización que estamos realizando en prevención, contención y mitigación de la pandemia que estamos sufriendo el pueblo colombiano. Este perifoneo es con el fin de sensibilizar a toda la población del pueblo cundinamarqués, con el fin de que cumplan el decreto presidencial para el aislamiento total en sus casas. Pero si bien es cierto que este llamado a permanecer en casa es vital para evitar la propagación del COVID-19, también el hecho de estar en nuestros hogares, teletrabajando, teleestudiando, en el caso de los menores, de los universitarios, también implica unos riesgos en las redes, en Internet. Precisamente de esto hablamos con la policía, con la DIJÍN y el Centro Cibernético de la Policía, que nos explicó cuáles son los principales riesgos que se corren hoy en día, y también nos entrega las recomendaciones que se debe tener a la hora de navegar en Internet. El confinamiento obligatorio para prevenir el contagio de COVID-19 y el uso continuo de las tecnologías de la información en casa también trae consigo ciertos riesgos a la hora de navegar en la red. Hay un incremento de actividad delictiva en Internet de más del 150%. Los incidentes que venimos recibiendo en el Centro Cibernético Policial igualmente han crecido en un 37%. Y es que los delincuentes también se encuentran detrás de una pantalla utilizando diferentes estrategias para engañar a sus víctimas. Están engañando con falsas ofertas de empleo, están engañando con falsas organizaciones que se dedican a temas de caridad o de donaciones. Los ciberpolicías que monitorean en tiempo real las denuncias de los ciudadanos en este mapa nos explican cómo hacen los delincuentes para robarse la información personal. Le remiten un correo electrónico indicándole que ha tenido unos cambios recientes dentro de su correo y que necesita realizar el cambio de la contraseña para volver a ingresar. La víctima lo que hace es que genera digita su correo electrónico, su contraseña, y digita un PIN de seguridad que lo redirecciona esta vez sí a la página original de Microsoft, pero en este sentido ya el ciberdelincuente ha tenido los datos de esta persona. Por eso las autoridades recomiendan no abrir correos desconocidos, modificar contraseñas e implementar antivirus en los equipos. Pero los niños también están expuestos a los riesgos de la Internet por estos días. Pornografía, violencia, todo ese tipo de cosas que usualmente nos preocupan. Pero hoy también hay que tener en cuenta todo el tema de noticias falsas o un exceso de información que pueda alertar demasiado, que pueda preocupar a las niñas y a los niños. Uno de los canales de denuncia para ellos es el portal www.teprotejo.org, donde también les dan tips de prevención en la web. Sin embargo, la responsabilidad de los padres es fundamental. El computador que utilizan ellos siempre debe estar en un lugar que sea público. No dejemos que nuestros menores estén encerrados en habitaciones a altas horas de la noche, solos en sus equipos de cómputo o en sus celulares. Si usted es víctima de algún ciberdelito, se puede comunicar en todas las redes sociales a @CAIvirtual o por medio de la plataforma a denunciar, y también enviando un correo electrónico a caivirtual@policia.gov.co, donde atienden durante las 24 horas del día. Pues prevención y acompañamiento, vitales para acompañar todo este teletrabajo y teleestudio en esta época de cuarentena. Pero en cuanto a los delitos que se cometen, toda la criminalidad, las cifras demuestran que durante esta época de aislamiento obligatorio han disminuido delitos como los homicidios, los hurtos, la extorsión, pero lamentablemente esto va en contra de las cifras de violencia intrafamiliar que siguen preocupando a las autoridades y que por estos días están disparadas. A continuación el informe.
El confinamiento obligatorio en Colombia también trae consigo una reducción en la criminalidad en el país. Según la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, entre el 21 y 31 de marzo, delitos como el homicidio se redujeron en Colombia así. En Medellín un 94%, en Cali un 79%, en Barranquilla más del 33%, en Bucaramanga el 100% y en Cartagena el 40%. En el caso del hurto a persona, las cifras también son dicientes. La reducción en Medellín es de un 89%, en Cali del 86%, en Barranquilla del 81%, Bucaramanga del 93% y en Cartagena del 92%. En Bogotá también hubo reducciones. Entre el 1 y 11 de marzo se presentaron 35 homicidios en Bogotá, mientras que entre el 20 y el 25 de marzo se presentaron solo 4. También entre el 1 y 11 de marzo se presentaron más de 3.000 hurtos a personas, mientras que en la semana del 20 al 25 de marzo, ya en cuarentena, se presentaron 215 casos. Pero mientras bajan las cifras de criminalidad, las denuncias de violencia intrafamiliar están disparadas, pues según el Gobierno Nacional, entre el 22 y 31 de marzo del año pasado, se recibieron 397 llamadas denunciando este delito, mientras que en el mismo periodo de este año ya van 710, un incremento cercano al 50%. Un efecto globo frente a la violencia. Quiere decir que mucha de la violencia que se generaba en calle hoy está dentro de los hogares. Los expertos aseguran que en este tiempo de confinamiento en casa es necesario evitar en lo posible los conflictos. Evitemos revivir los viejos conflictos. Evitemos darle curso a las situaciones cuando aumentan de temperatura, cuando empiezan a vociferar, cuando empiezan a manotear, cuando empiezan a tirar las cosas. Es el momento de detenerse, reflexionar, hacer pausas reflexivas y quizás luego volver a tomar la discusión. Pero ante cualquier tipo de maltrato en el hogar, debe denunciarlo a las autoridades de inmediato. Pues el llamado de los expertos es principalmente a la tolerancia en casa y por supuesto a denunciar cualquier tipo de violencia intrafamiliar. Me despido con un par de datos. Hasta el momento, según la Dirección de la Policía Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, señala que se han impuesto 47.837 comparendos por violar el aislamiento obligatorio en todo el país, esto entre el 25 de marzo y 2 de abril, y las acciones, la aplicación de comparendos de tránsito ya rebasan los 3.700 casos. Es la información por ahora desde el norte de Bogotá. Juan Andrés Beltrán, Noticias Caracol. Gracias, Juan Andrés, por todos esos reportes. A propósito de esa información que usted nos estaba mencionando hace un momento que tiene que ver con los fraudes, tengan mucho cuidado todos quienes nos están viendo en este momento, porque hay algunos estafadores que se están haciendo pasar por empleadores de la salud y están engañando a personas en Bucaramanga, en Cali, en Bogotá y en distintas ciudades. Pero para entender qué es lo que están haciendo y para que usted no caiga en eso, vamos a hacer contacto hasta ahora con Freddy Guerra para que nos explique, Freddy, qué es lo que están haciendo estas personas, cómo es el fraude. Mire, Juanita, es simple. Ellos utilizan, como lo mencionan las redes sociales, pero también utilizan nombres de grandes empresas, grandes droguerías, anunciando que van a contratar personal médico, auxiliares de droguerías en este tiempo de COVID que necesitan mucho personal, pero tienen que consignar 45.000 pesos. Estas empresas aseguran que nunca piden dinero para emplear personal médico o de droguerías. Avifactos están aprovechando el COVID-19 para engañar a los ciudadanos con ofertas laborales falsas a nombre de entidades de salud o droguerías, pidiéndoles dinero para gastos administrativos o capacitaciones. Están aprovechando esta pandemia para que efectivamente inescrupulosos en redes sociales propongan empleos falsos para que la gente consigne algún tipo de dinero y salgan estafados. Una de las droguerías que aparece en las redes de los estafadores aseguró que no están solicitando ni personal para sus empresas ni cobran ningún dinero cuando verdaderamente hacen las convocatorias. En algunas páginas de empleo, en redes sociales, publican utilizando la marca de la compañía de droguerías Farmacias Cruz Verde, así como su enseña comercial, diferentes publicidades de ofertas laborales, de auxiliares de farmacia, temas administrativos, diciendo que por la pandemia efectivamente no pueden hacer ese tipo de convocatorias de manera directa. Las autoridades ya recibieron la información y hacen seguimientos a las denuncias de los ciudadanos y aseguraron que ya tienen en su poder todas las direcciones IP de donde se realizaron las convocatorias. Empezó por la ciudad de Cali, luego por la ciudad de Bogotá, Cartagena, Bucaramanga y el último caso que hemos tenido conocimientos en la ciudad de Medellín. Son muchas las personas estafadas, estamos en este momento investigando cuántas son las personas, ya se puso la denuncia ante las autoridades competentes. Además, la entidad aseguró que los llamados siempre serán publicados desde los perfiles oficiales y serán gestionados desde el correo corporativo de la compañía y reiteró
que nunca se cobrará. Mire, es importante esto que usted, si va a conseguir empleo, nunca, pero nunca le van a solicitar dinero para ser empleado. Usted, siempre que tiene que mirar los correos electrónicos, tienen que tener los nombres de las empresas. Así no va a ser engañado. Freddy Guerra, Noticias Caracol. Alerta entonces con esta recomendación, Freddy, muchas gracias. La Personería de Bogotá cuestionó a la Alcaldía Mayor por la demora en las entregas de ayuda a los vendedores informales. El organismo le pidió que se precise qué recursos públicos se destinarán y quiénes serán los beneficiados. Nicolás Rojas, ¿qué detalles tiene la petición y qué dice el distrito? Pues Daniela, esta carta fue enviada por la personera encargada Rosalba Cabrales a la Alcaldía Mayor de Bogotá en horas de la noche, donde le pide efectivamente que precise cómo se va a materializar la entrega, las ayudas a través del programa Bogotá Solidaria en Casa a los vendedores informales, que se daría a través de transacciones bancarias, bonos canjeables o ayudas en especie, es decir, mercados que van hasta la casa. Pues esto dijo la personería al respecto. Es preciso indicar que han llegado innumerables requerimientos de parte de líderes y agremiaciones del sector informal que indican que no han sido objeto de estas ayudas. De continuar la situación así resultaría insostenible, toda vez que esta población no ha podido salir a buscar la subsistencia diaria tanto de ellos como de su familia. Pues esta carta se da después de que en horas de la mañana del viernes un grupo nutrido de vendedores informales protestaran frente a la sede de la personería, donde estaban pidiendo un mayor control a la manera en que se iban a entregar estas ayudas. De hecho, consultamos al IPES esta mañana y nos dicen que a lo largo de la semana pasada se entregaron 600 mercados. Hoy, de hecho, iniciaron con la entrega de 1000 mercados en diferentes localidades de Bogotá y nosotros tuvimos la posibilidad de acompañar para conocer cómo es el registro y cómo se está haciendo esta entrega. Los funcionarios llegan, golpean a la casa para evitar las aglomeraciones, tienen una lista, hacen firmar a la persona que está beneficiada por este subsidio y posteriormente pues le entregan el mercado. Esta entrega de mercados se ha realizado mediante el apoyo de todo el equipo del instituto, que han estado prestos a apoyar esta labor que es tan importante para la población en términos generales. Ahorita estoy recibiendo la ayuda para mi familia. Muchas gracias. No, esta es la primera ayuda que se ha recibido. Por claro, por lo menos me gustaría que se las dieran a otras personas que más lo necesiten. Pues la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha sido clara al enviar un mensaje a los bogotanos y decir: a nadie le va a faltar el techo y la comida. Y de hecho nosotros también consultamos a Integración Social cómo se está atendiendo la población que vive en estado de mendicidad o las madres solteras, y de hecho nos dicen que se han entregado cerca de 270.000 ayudas antes de que iniciara la cuarentena y durante. Y también informaron a Noticias Caracol que hoy en diferentes sectores de la ciudad se van a habilitar 5 albergues. Desde que se decretó la cuarentena en el país, más de 1.300.000 colombianos han pedido alivios financieros ante las entidades financieras. Están pidiendo alivios económicos, pero a muchos eso les ha costado. Además, porque las entidades supuestamente no les están cumpliendo con esta situación. Pero vamos a saber qué es lo que dijeron algunos de los usuarios y también qué es lo que responden las entidades financieras. La principal solicitud es ampliar las deudas. Vamos a ir con Mónica García para que nos cuente un poco más. Mónica. Mónica, pues resulta que los usuarios se vienen quejando por la imposibilidad, por las dificultades que vienen padeciendo precisamente para tener una comunicación efectiva con los bancos para acceder a este tipo de alivios o de ayudas financieras. También dice que la respuesta es muy tardía, que hay muchas demoras en el momento desde que ellos se comunican, envían un mail, se comunican vía telefónica o por mensaje de texto, se demoran mucho quizá en responder para permitir a los colombianos acceder a estas ayudas. Hablamos con algunos usuarios, también hablamos con la Sobancaria. En la siguiente nota les contamos. Tras
la petición del gobierno nacional a las entidades financieras para que los colombianos pudieran acceder a alivios bancarios durante la cuarentena, millones de personas han solicitado estos beneficios porque no tienen los recursos para pagar esas obligaciones. Sin embargo, al momento de pedirlos son muchos los inconvenientes con los que se han encontrado los usuarios. Te dicen que envíes un mensaje de texto en numeral o que lo hagas a través de la página. Yo hice estas dos opciones y pasados 2 días de haberlo registrado por el numeral, se comunicaron a través de otro mensaje de texto diciéndome que mi solicitud había sido procesada y que en los próximos días se iba a comunicar un asesor. Han pasado aproximadamente 3 días y esto no ha sucedido. Según algunos bancos, los alivios financieros sí se están dando. En este momento presentamos un alto volumen de solicitudes en nuestro call center. Por eso hemos habilitado 2 canales alternos para que puedan ser atendidos de forma expedita. En nuestra página web www.bbva.com.co podrán diligenciar un formulario y solicitarlo o enviando un mensaje de texto al numeral 85697 con la palabra alivios BBVA. Para los usuarios, los inconvenientes con los bancos en general se presentan especialmente a través de las llamadas telefónicas y las páginas web. Intenté comunicarme con ellos por los canales de atención, página web, chat en línea y vía telefónica durante 3 días. Asobancaria, a través de su oficina de prensa, aseguró que las entidades financieras del país están dando los alivios bancarios a sus usuarios, pero sus call centers no han dado abasto por la cantidad de solicitudes. Y es que según las cifras de Asobancaria, a la fecha se han aplicado alivios a más de 1.300.000 obligaciones financieras que equivalen a más de 31,3 billones de pesos. El 53% corresponde a la modalidad de vivienda, el 29% a consumo, el 17% a comercial y el 1% a microcrédito. Noticias Caracol consultó a la Superintendencia Financiera para establecer si ha recibido quejas formales en este sentido y el trabajo que viene haciendo la entidad en defensa de los usuarios, y aún no tiene cifras consolidadas. Y es que esos alivios financieros son uno de los dolores de cabeza o preocupaciones por estos días. A la 1:00 PM, hacemos contacto con el arquitecto Augusto Salazar, es empresario y el presidente de 4 centros comerciales en el país, uno de ellos Gran Estación en Bogotá. Señor Augusto, bienvenido a Noticias Caracol, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Llevamos más de 10 días de aislamiento obligatorio, señor Augusto. Cuéntenos cómo están llevando la medida, qué ha representado el cierre de las tiendas. Bueno, nuestras tiendas constituyen prácticamente un servicio público, tenemos mercados, bancos, droguerías y generamos empleo. Procuraremos estar abiertos hasta que el gobierno decida lo contrario. Nos preocupa mucho la situación de las personas que tengan algún tipo de discapacidad, pues son más susceptibles a la mortalidad, a la morbilidad y a la pobreza, y requieren cuidados especiales. Esto último que acaba de mencionar, señor Augusto, es clave porque, según tengo entendido, de los más de 1.000 empleos que usted dirige, el 30% lo conforman personas con algún tipo de discapacidad. Explíquenos cuál es la preocupación que usted tiene en este sector, qué es lo que pasa. Pues es que ellos requieren, digamos, una información accesible, una coordinación con las entidades del Estado y necesitan identificar sus necesidades de asistencia y una información de los contactos actualizados. Entonces, para nosotros es muy importante en nuestros centros comerciales, pues, brindar estos servicios y satisfacer estas necesidades. Pero, según lo hemos escuchado, la alcaldesa de Bogotá, por ejemplo, no descarta la posibilidad de extender esta cuarentena durante 3 meses. ¿Usted estaría de acuerdo? ¿Cómo lo manejaría? ¿Seguiría pagando los sueldos de su equipo? Indudablemente, la señora alcaldesa en este momento tiene que escoger entre economía y salud y vida. Indudablemente que se va a ir por la segunda comentario, por la salud. Hay que ver cómo maneja la economía para que logremos seguir pagando en todas nuestras tiendas las nóminas de nuestros empleados, teniendo una atención específica a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y además de esta atención que usted menciona, ¿hay también otro llamado que usted le quiere hacer al gobierno? Sí. Nosotros queremos pedirle al gobierno pues que indudablemente no dude entre economía y salud. Sin salud realmente todo se va a un traste.
Es difícil para nuestros líderes las decisiones que tienen que tomar, pero las deben tomar. Es importante quedarse en casa y cumplir una cuarentena. Claro que sí, es el llamado general, quedarnos en casa y tomar estas medidas. Pues, señor Augusto, usted ha sido muy amable. Gracias por aceptar esta invitación de Noticias Caracol. No, amable, gracias. La pandemia de COVID-19 ya dejó la primera víctima mortal en Barranquilla. Se trata de un joven, solo un joven, de 25 años. Según las autoridades, es la segunda víctima más joven del país. Vamos a ir con Grace Rodríguez para que nos cuente qué es lo que se sabe de este caso. Grace. Pues de acuerdo con las autoridades de salud, se trata de un caso importado desde España. Este joven de 25 años estaba hospitalizado desde el pasado 30 de marzo en un centro asistencial en el norte de la ciudad, en la unidad de cuidados intensivos. La Secretaría de Salud de Barranquilla señaló o aclaró además que este paciente presentaba ciertas comorbilidades que sumados a este virus pudieron haber complicado su estado de salud. Con antecedentes importantes de síndrome de Prader-Willi, obesidad, además de eso presentaba retardo cognitivo. Seguramente estas patologías afectaron el pronóstico de la infección por COVID-19, pero también es un mensaje a toda la población de que no son solo los mayores de 65 años los que tienen que estar pendientes de esta infección. Pues el llamado que han hecho las autoridades aquí en Barranquilla es a que permanezcan en casa y a que tanto jóvenes como adultos acaten esta medida de aislamiento preventivo obligatorio. Precisamente alrededor de esta restricción se ha generado en Barranquilla una polémica, y es porque en las últimas horas decenas de personas recorrieron las calles de un sector de la ciudad en medio de un sepelio en el que despidieron a un joven bailarín que falleció en medio de un atraco aquí en la ciudad de Barranquilla. Ellos dicen que lo hicieron a manera de protesta, sin embargo las autoridades han dicho o han calificado esta actuación como manera irresponsable, por eso reiteran el llamado a que todos permanezcamos en casa. Por el momento es toda la información desde Barranquilla. Grace Rodríguez Durán, Noticias Caracol. Porque nos importa tu familia mucho más que planes de salud. Vigilado Supersalud. El Laboratorio de Medicina Tropical de la Universidad de Cartagena comenzó a realizar las pruebas de COVID-19. Se espera que los tiempos para conocer los resultados se reduzcan. Yesenia Carrillo, ¿cuántas muestras ya han sido procesadas? Buenas tardes. El laboratorio de la Universidad de Cartagena empezó a funcionar desde el día de ayer, en donde procesaron 60 muestras a 57 pacientes con sospecha de COVID y 3 que ya tenían, y lo que se estaba verificando es si realmente ya habían superado pues esta enfermedad. Se espera que en un día ya estén los resultados para las personas a las que se le practiquen estas pruebas. El laboratorio de la Universidad de Cartagena fue avalado por el Instituto Nacional de Salud y ya comenzó a procesar muestras de COVID-19. Las autoridades de la ciudad aseguran que esto ayudará a minimizar los tiempos para conocer los resultados, que actualmente están tardando hasta 5 días. Esto tiene el doble beneficio. Uno, de que podemos tener los resultados bastante más rápido, y eso salva vidas, eso evita propagación. Pero también que vamos a poder procesar muchos más casos de lo que actualmente vienen haciendo en Bogotá. La directora del laboratorio, que cuenta con todos los equipos de biología molecular, explica cómo se realizará el proceso para evitar que se alteren las estadísticas que maneja el Instituto Nacional de Salud. Esos datos se van encriptados al Instituto Nacional de Salud porque ellos necesitan las estadísticas. Las EPS o el Departamento Administrativo de Salud son los únicos entes encargados de tomar las muestras. Para la comunidad científica, la puesta en marcha de este laboratorio es un gran logro en la lucha contra el COVID-19. O sea, reducir un día de resultado es proteger a la población entre un 60 a un 80%. Los resultados de las primeras pruebas procesadas ya fueron enviados al Instituto Nacional de Salud. El laboratorio tiene la capacidad para procesar hasta 100 muestras cada 3 horas.
Y otra buena noticia es la recuperación de la señora Liliana Ricardo. Ella es la hermana de la primera víctima mortal por COVID-19 aquí en Cartagena y quien también resultó contagiada. Pues en el día de ayer fue notificada que ya superó esta enfermedad. Es la información desde Cartagena. Yesenia Carrillo, Noticias Caracol. Son las buenas noticias que nos encanta oír. Gracias, Yesenia. 1:09 p.m. Y como nos contaba Grace Rodríguez hace un instante, durante el aislamiento obligatorio decretado a nivel nacional, decenas de personas incumplieron esta medida cuando recorrieron un sector en Barranquilla en medio de un sepelio. Este comportamiento ha sido calificado por las autoridades como irresponsable. Al son del tambor, con pañuelos blancos y hasta con coreografías, decenas de personas despidieron a Alfredo Cassiani, un bailarín que perdió la vida en medio de un atraco el pasado lunes. La gran cantidad de personas que participaron en el acto y el recorrido que hicieron por varias calles fueron factores de alarma debido a que el hecho se dio en medio de la orden de aislamiento que se cumple en la ciudad. No estábamos haciendo absolutamente nada malo. Simplemente le estábamos dando la debida despedida a nuestro amigo bailarín Alfredo Cassiani, siguiendo pues obviamente, como indiqué, los parámetros de bioseguridad que nos han venido dando. Las autoridades señalaron que hicieron presencia en el lugar para tomar control de la situación. Se lograron individualizar posteriormente algunas personas a quienes también se le aplicó el comparendo. Al tiempo, anunciaron que se tomarán medidas contra la empresa encargada de los servicios funerarios. Ya se les ha hablado que allí quienes tienen que acompañar a la persona fallecida es únicamente los familiares, y como se está haciendo en los cementerios, no más de 15 personas son los que están acompañando el cuerpo en el momento de su sepultura. Hasta el momento, en Barranquilla han sido impuestos alrededor de 5.018 comparendos por incumplir la medida. Vamos con noticias del mundo. El estado de Nueva York en Estados Unidos es considerado en este momento el epicentro del coronavirus. De hecho, en ese lugar han muerto ya 1.867 personas y más de 100.000 están contagiadas. Vamos a ir con Laura Sepúlveda de nuestro canal aliado La Voz de América para ampliar esta información. Laura. Sigue todo el tiempo y aún no registramos mejores noticias en materia de contagios del COVID-19 en Nueva York, en el epicentro de la pandemia. Ya son más de 102.000 casos y el gobernador del estado dice que aún parecemos no estar muy cerca de ese pico, de ese tope máximo para que podamos comenzar a registrar buenas noticias. Adicionalmente, destaca que abril sería el mes más difícil para los neoyorquinos. Esto debido a que quedan solamente 6 días en cuanto a la capacidad que tenemos de respiradores en el estado de Nueva York, y es por eso que se han agudizado estas tensiones entre el gobierno federal y el gobierno local, en donde el gobernador sigue solicitando que lleguen más de 30.000 respiradores para poder dar la capacidad necesaria y atender así la emergencia. De la misma forma, se ha destacado la necesidad que hay de que la gente lleve consigo un tapabocas cuando sale a la calle, pero ha insistido en la importancia de que usen tapabocas caseros. Desde la ciudad de Nueva York, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América para Noticias Caracol. Gracias, Laura. Y Noticias Caracol conoció el impactante testimonio de un ciudadano colombiano que fue diagnosticado con COVID-19 y se recupera en su casa en Nueva York, la ciudad que registra el mayor número de casos de COVID. El ingeniero civil de 43 años nos contó por qué estuvo a punto de perder la batalla y el doloroso panorama al que fue testigo en el hospital donde recibió atención médica. Creo que soy una persona muy sana. Sin embargo, esto me doblegó y me puso de rodillas y me iba ganando. Edgar Espinosa es un colombiano de 43 años que vive en Nueva York hace 25 y hoy es uno de los 57.159 casos confirmados de COVID-19 en Nueva York. Su lucha contra el coronavirus comenzó hace varias semanas sin que él mismo lo supiera. 10 días con una tos muy leve. Estuve con mucha gente, salí a restaurantes, estuve en muchos sitios, muy lejos de pensar que yo había sido contagiado con COVID. Sin embargo, poco a poco los síntomas empezaron a empeorar. Estuve en mi casa, en el sótano de mi casa, por alrededor de 5 días. La tos era mucho y mucho más fuerte.
Empezó a dolerme la cabeza cuando tosía, la espalda, el pecho, me dolía mucho el cuerpo. Se me fue el apetito. No comí en 4 o 5 días. Lo único que hacía era tomar agua. Su estado de salud se deterioró al punto que no tuvo más alternativa que ir al hospital. Cuando entré me dio un ataque de tos. Vomité. Estaba llorando. Y me sentía muy mal. Sentía que no podía respirar. Y sentía que se me iban las luces. Me hicieron muchos exámenes. Me sacaron mucha sangre. Alcancé a durar, yo creo que alrededor de 14 a 16 horas en ese cuarto. Me dieron medicina. Se dieron cuenta, me tomaron una placa en el pecho y se dieron cuenta que yo tenía neumonía. Luego de que le confirmaran que era positivo para COVID-19, fue trasladado varias veces del lugar dentro del centro asistencial. Así describe lo que pasaba en la sala de emergencias. La gente estaba en los pasillos, la gente estaba en camillas en los pasillos, sin atención. El cuarto de emergencia en tal estaba repleto. Las camas estaban unas al lado de otras, en algunas habían cortinas dividiendo, en otras habían pedazos de plástico. Pero lo más difícil vino después. Muy cerca de él, los médicos trataban de explicarles a otros 3 pacientes que debían decirle adiós a sus familias. Había un común denominador. Mi vida es importante. Las opciones eran muy fáciles. Tengo que entubarte. No vas a poder hablar más. No vas a poder hablar más con tu familia. Diles lo que tienes que decirte. Y hay 2 opciones. ¿Quieres irte pacíficamente? O si hay necesidad, quieres que te abramos y hagamos lo que tenga que hacer, ponerte en un ventilador artificial, en un respirador artificial hasta que te mejores y podamos mirar qué podemos hacer. Fue tal vez la noche más difícil de su vida. Sentía que me estaba yendo y había una voz que me decía, déjate ir, déjate llevar por la corriente, descansa, tranquilo, te va a hacer bien. Pero de la misma manera escuchaba a mi familia y escuchaba algo que me decía, no, pelea, no te dejes ir, pelea. Y su cuerpo resistió. Pasaron las horas y los niveles de saturación mejoraron, y aunque no estaba 100% bien, los médicos tomaron una decisión. Edgar, en una situación normal, yo tendría que tenerte 2 o 3 días más para tenerte en observación. Pero se me está muriendo la gente abajo, necesito el espacio. Creo que ya estás bien, creo que te vas a poner mejor. Vete. En ese momento lo primero que pensé fue mi familia. Si la cuarentena son 14 días y yo llevo más o menos 10 días aquí, yo igual soy contagioso. Le pregunté y me dijo, la verdad es que no sabemos. Y así lo hizo, se aisló por 10 días más y continúa bajo estrictos controles médicos y en recuperación. Esto es serio y esto te puede matar. A ti, a cualquier persona en tu familia. 16 días después, todavía tengo dolores de cabeza, todavía me duele el pecho y todavía tengo algunos episodios de tos. Perdón. Todavía tengo algunos episodios de tos. Lo que quiere decir que aún no estoy totalmente bien. Mientras Edgar se recupera, la ciudad que no duerme vive sus días más tenebrosos. En las últimas horas se reportaron 630 muertos en tan solo 24 horas. En medio de semejante tragedia, la historia de este ingeniero colombiano es una luz de esperanza que dice solo tendría sentido si quienes lo escuchan se quedan en casa. Hombre, no salgas. Esa persona a la que tal vez puedes contagiar puede ser tu hijo, tu hija, puede ser un familiar tuyo. Y si no lo es el hijo, la hija, el papá de alguien más. Y ame a su familia. Usted sale hoy, pero no sabe si los vuelve a ver.
Vamos con noticias de Antioquia. La gobernación emitió un decreto con nuevas medidas para la Semana Santa que por primera vez en el país va a ocurrir bajo una cuarentena. Vamos a ir con Catalina Botero. ¿Cuáles son esas nuevas medidas y restricciones, Catalina? Pues mire, son tres aspectos principales que contempla este decreto. Lo primero es que se cerrarán de forma temporal las terminales de transporte municipales. Únicamente podrán usarlas las personas que tengan alguna emergencia de salud. Lo segundo es que se le da la facultad a todos los alcaldes municipales para que interpongan diferentes medidas que restrinjan la movilidad en todos sus municipios. Y lo tercero es que todas las personas deben cumplir esta medida y además habrá más puestos de control en los 6 ejes viales del departamento. Esto se da luego de una preocupación que tienen todos los alcaldes municipales, pues desde ayer hasta hoy se han movilizado cerca de 4.500 vehículos para pasar la Semana Santa. En otras noticias les contamos que en Medellín ya se está implementando un robot que con inteligencia artificial logra desinfectar diferentes espacios que tienen virus, especialmente el COVID-19. Este robot actúa como un arma germicida. Sus rayos ultravioleta atacan bacterias y virus como el COVID-19 cuando están instalados en la zona. También hace cálculos en tiempo real del área infectada y define cuánto tiempo se demora la limpieza. Las células reciben una fractura del ADN de ellas, ¿cierto? Al intentar volver a hacer los enlaces, los seres o patógenos o microbios, virus, esporas quedan inactivos o mueren posteriormente. Actualmente en Medellín hay 3 robots, en la Clínica Victoriana, FranSalud y otro que presta servicios en lugares particulares como geriátricos, consultorios e incluso viviendas. Una unidad de cuidado intensivo puede estarse demorando con un equipo de mediana capacidad alrededor de entre los 6 y 7 minutos en desinfectarse completamente, un 99.99%. Es una luz de una muy baja longitud de onda que ataca y específicamente el material genético de los microorganismos y de los virus, el DNA y el RNA. En el caso del COVID-19, pues ataca el RNA. Es una muy buena idea y en todos los laboratorios, de hecho, usamos lámparas UV para desinfectar áreas por un tiempo determinado. Se espera que estos robots puedan llegar a otros hospitales, al transporte público y a espacios que son foco de contagio de COVID-19. 1:21 p.m, hacemos una pausa, pero antes... 1:31 p.m, tiempo de la información internacional. El Mundo hoy nos trae el drama que viven los ecuatorianos con los cuerpos de sus seres queridos. Europa sufre con un registro de más de 44.000 muertos y el ataque con un cuchillo en Francia en las últimas horas. Continúa el drama para familiares de fallecidos por coronavirus en Guayaquil ante el impedimento de sepultarlos pronto. Esta es la ciudad del sur de Ecuador más afectada por COVID-19. Freddy Barros, de nuestro canal aliado Ecuavisa, nos cuenta más detalles. Freddy. ¿Qué tal? Gracias. Buenas tardes. En efecto, en Guayaquil siguen aumentando los casos de COVID-19. Según el más reciente informe presentado esta mañana, en la provincia de Guayas hay 2.402 casos, lo que genera una gran cantidad de pacientes y sobre todo la saturación de los sistemas médicos. Muchos siguen muriendo en sus casas, sus cuerpos permanecen por días allí sin que puedan ser retirados, lo que genera un verdadero drama social. Veamos. A Guayaquil le envuelve la tristeza y la impotencia. César Gálvez tuvo que rociar el cuerpo de su padre con cal para detener la descomposición del cadáver. Y se usó el 911 porque él ya tenía bastante complicaciones. Lo único que me supieron decir es que en el momento no había ambulancia. Y es que esta ciudad, la más poblada de Ecuador, sufre las complicaciones del sistema de salud y funerario colapsado. Decenas de personas han muerto en sus casas sin atención, causando estas dramáticas imágenes de cuerpos abandonados. Llegaron como a la 1 de la mañana, una de madrugada, que no había ambulancia, que los bomberos no estaban disponibles. Y yo le dije que entonces que aquí no podía hacer en ese momento. Me dijeron que lamentablemente no podían ayudar. El gobierno ordenó a policías y militares hacerse cargo de los cadáveres, pero las tareas no han terminado. El presidente Lenín Moreno denunció que al menos un 40% de contagiados de coronavirus en Ecuador incumplió el aislamiento obligatorio.
En ese país hay más de 3.000 casos de contagios y solo en un día reportaron 145 muertos. La provincia de Guayas es la más golpeada por la pandemia, con el 70% de positivos y más de la mitad de los fallecidos. Y el ministro de Salud también reveló que el 60% de los ecuatorianos contraerá la enfermedad, pero 9 de cada 10 será con síntomas leves o no presentarán ningún síntoma. A nivel nacional, según el último reporte, hay 3.465 casos y los fallecidos ascienden a 318. Desde Quito informó Freddy Barros para nuestra aliada Noticias Caracol. Es desgarrador, gracias Freddy. Vamos ahora a Miami. Los residentes allí deberán usar tapabocas para ir a supermercados y droguerías. Así lo anunció el alcalde de esta ciudad, en donde ya hay 170 fallecidos. Alonso Castillo nos cuenta más. El estado de la Florida está bajo confinamiento obligatorio por la entrada en vigor de la acción ejecutiva firmada por el gobernador Ron DeSantis, que tiene como objetivo reducir la propagación del COVID-19, por lo que únicamente actividades esenciales y personal que desempeñe labores esenciales indispensables para el Estado pueden estar transitando por las calles. Según las últimas cifras del Departamento de Salud, se ha registrado la muerte de 170 personas, más de 10.000 casos positivos de COVID-19 y más de 1.000 personas en el hospital. Por otra parte, el alcalde de Miami Beach informó que a partir del 7 de abril todos los residentes de esa ciudad deberán utilizar mascarillas de protección cuando acudan a establecimientos como supermercados o farmacias. De lo contrario, podría prohibirse la entrada. En otro tema, se suscitó un desacuerdo entre líderes en el sur de la Florida en relación a las medidas de prevención, ya que el alcalde de la ciudad, Francis Suárez, le solicitó al presidente Donald Trump la suspensión inmediata de vuelos nacionales e internacionales procedentes de lugares en donde exista un gran número de casos de COVID-19 para combatir la propagación del coronavirus. Sin embargo, el alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez, declaró que esa decisión no le competía al alcalde de la ciudad de Miami. Desde Miami les informó Alonso Castillo de La Voz de América para Noticias Caracol. Alonso, gracias. Y es que la pandemia del COVID-19 deja al menos 60.000 muertos en el mundo, de los cuales 44.132 se registran en Europa. Italia es el país más afectado en fallecimientos después de España, que logró una leve reducción en los decesos. Francia y Reino Unido le siguen los pasos en la lista. La situación en Europa sigue siendo alarmante. En España, el jefe de gobierno Pedro Sánchez anunció otras 2 semanas el confinamiento de la población, aplicado desde el 14 de marzo ante la pandemia. Les anuncio que el Consejo de Ministros del próximo martes solicitará de nuevo la autorización del Congreso de los Diputados para prorrogar por segunda vez el estado de alarma el 12 de abril hasta las 24 horas del sábado 25 de abril. Nuevamente solicitaremos al Congreso de los Diputados la prórroga por 2 semanas. Entre tanto, las cifras de muertes disminuyen levemente por segundo día consecutivo. A día de hoy, el acumulado de personas fallecidas es de 11.744 personas, con 809 fallecidos en el día de ayer. En Italia, el país con más muertos hasta el momento, 14.600, un miembro de la escolta del primer ministro italiano Giuseppe Conte murió víctima del COVID-19. Las autoridades italianas afirmaron que no había estado directamente en contacto con Conte en las 2 semanas precedentes. No obstante, el jefe de gobierno fue sometido a la prueba y dio negativo. En Reino Unido, las muertes por COVID-19 siguen en ascenso. La situación pone en evidencia el rápido aumento de la mortalidad vinculada al COVID-19 en el país. 708 personas perdieron su vida a consecuencia del COVID-19. Un niño de 5 años con problemas previos de salud se convirtió en el paciente más joven que muere en hospitales británicos. Entre tanto, China se detuvo para llorar a los pacientes y al personal médico muerto por el coronavirus. El país más poblado del mundo rindió este homenaje durante 3 minutos. A las 10 de la mañana los ciudadanos hicieron una pausa, los automóviles, los trenes y los barcos hicieron sonar sus bocinas y las sirenas de ataque aéreo sonaron en memoria de las más de 3.000 vidas que se llevó el virus en China. En Wuhan, que intenta renacer, también sonaron sirenas cuando la gente guardó silencio en las calles.
Con caudales de ríos en mínimos históricos y embalses secos, la sequía golpea a la zona central de Chile, donde las comunidades locales se vuelven más vulnerables a la pandemia del coronavirus. Una legislación laxa y años de abundancia comprometieron los caudales de las cuencas del centro del país hasta secar a la gran mayoría. En la región metropolitana de Santiago y en Valparaíso, las precipitaciones acumuladas en 2019 se ubicaron casi 80% por debajo del registro histórico, mientras que en la región de Coquimbo bajaron un 90%. Y un hombre implicado en un recorrido terrorista, según el ministro de Interior, causó la muerte a 2 personas e hirió a otras 5 con un cuchillo en el sureste de Francia, en pleno periodo de confinamiento por la epidemia del COVID-19. Un hombre se enfureció con un cuchillo en una ciudad del sureste de Francia, matando a 2 personas e hiriendo a 5. Esta mañana un hombre se embarcó en un acto terrorista, matando a 2 personas. En el momento que estoy hablando, el número de muertos es provisional. El asaltante, al parecer un refugiado de Sudán, fue arrestado después del ataque. Armado con un cuchillo, el sospechoso entró en una tabaquería, donde atacó al dueño. El asaltante luego fue a una carnicería donde tomó otro cuchillo antes de dirigirse al centro de la ciudad, donde ingresó a otra tienda. Al parecer el atacante gritó "Allah Akbar" mientras atacaba a sus víctimas. El segundo asesinado, el gerente de un café teatro muy conocido en la ciudad, falleció al salir a la calle a abrir las persianas. Entre los 5 heridos, las 3 víctimas más graves están estables. 1:40 p.m. En Cali se está adelantando una jornada de limpieza en las calles para prevenir la propagación del COVID-19. Jefferson Bolívar, ¿cómo avanza esta jornada? Daniela, pues con el fin de combatir el COVID-19, 2 empresas se unieron. Quiero mostrarles en una cruzada llamada chaocovid.com, en la que convirtieron busetas como estas, que prestan sus servicios intermunicipales, en sistemas de desinfección a gran escala. La idea es intervenir lugares de concentración masiva y de sectores de mayor vulnerabilidad en el departamento y especialmente en el oriente de Cali. Una de estas empresas se dedica al servicio de aseo y desinfección y la otra es una empresa de transporte quien pondrá más de 200 vehículos en todo el departamento. Este esfuerzo pues conjunto busca mitigar los posibles altos riesgos que puedan tener la ciudadanía vallecaucana por el tema del coronavirus. Las jornadas se van a dividir en grupos de 5 a 10 personas, todos equipados para la limpieza y aspersión de este ácido hipocloroso. A propósito de protección y de la cuarentena nacional, desde hace un año, un hombre asegura que está viviendo en un vehículo en el oriente de Cali, más exactamente en el barrio Floralia. Pues resulta que desde hace un año perdió su vivienda, su familia no responde por él y pasa la cuarentena en un viejo vehículo. Veamos. Don Gilberto Pineda, a sus 76 años, se ha convertido en un personaje icónico del barrio Floralia en el norte de Cali. Sus vecinos lo reconocen como miembro de la comunidad, aunque él no ocupa ninguna vivienda. Su casa es este carro. Yo tengo un arriendo en hormiguero. Ya tengo mis cosas, no puedo traer eso ya. Yo me he dicho aquí, hago de comer, yo mismo me baño, me afecto y todas las vainas, ¿ya? Y yo mando a lavar mi ropa. Bien. Si para algunos es difícil enfrentar el aislamiento preventivo obligatorio en la comunidad de su casa, imaginen cómo la hace don Gilberto. Duermo más o menos bien, ¿ya? Ese es el negocio, que yo duermo ahí más o menos bien. Y yo me levanto por la mañana a las 5 de la mañana y le prendo fogón y hago mi café y ahí hago mi almuerzo. Después al rato me hago el almuerzo y es como de almuerzo y comida. Pero en tiempos de cuarentena, el particular vecino recibe de la ayuda solidaria de los demás habitantes de la zona. Pues el señor lo cogió su edad, ya su tiempo, y le tocó vivir allí porque pues veo que no tiene familia, y a ellos por aquí lo ayudamos a cualquier cosa que a veces necesite, por lo menos ahora en esta necesidad. En estos días pues casi todos los de por aquí se han unido y le hemos dado pues de lo que nosotros tenemos de nuestros mercados para él. La comunidad hizo un llamado a las autoridades para que ayuden a este adulto mayor que necesita de una vivienda digna para resguardarse en esta cuarentena.
Mire, lo que pide más que todo este hombre de 76 años y la comunidad es que pues pueda tener una ayuda inicialmente del municipio y del estado para que pueda pasar una cuarentena en modo digno y pues pueda tener un ingreso adicional. Información desde el centro de Cali, Jefferson Bolívar, Noticias Caracol. Buenas tardes. Esta semana el mundo se enteró del hallazgo de partículas de COVID-19 en el cuerpo de un gato en Bélgica. La investigación concluye con que este felino no desarrolló la enfermedad y mucho menos significaba un riesgo de contagio para los humanos. Lamentablemente muchas personas se quedaron solo con el titular y esta noticia ha desencadenado el abandono de cientos de felinos y peor aún, el asesinato de varios de ellos, algunos de la calle. Hoy en Las Mascotas de Alejandra hacemos un nuevo llamado a la sensatez, a informarse completa y certeramente, a ser responsables en la información que difundimos. Hablamos con un médico con doctorado en bacteriología, investigador de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Nos explicó qué significa esta noticia y cuál fue el desarrollo de esa investigación. Es un nuevo llamado a la calma, a la tranquilidad y a la protección de nuestros animales de compañía. Bienvenidos. Las personas están muy desinformadas, a veces se dejan llevar por informaciones que están incompletas y pues yo sí quiero ser claro en esto, es algo que yo llevo trabajando durante muchos años. Estos virus son totalmente diferentes, los animales no van a transmitir sus propios virus a los otros y en el caso de esta nueva enfermedad los animales no tienen, digamos, una relación directa entre la transmisión del virus a otras personas, por lo tanto no deberíamos estar abandonando animales. Hace una semana causó revuelo la noticia de un gato en Bélgica que tras un análisis porque su propietario padece COVID-19 fue encontrado con rastros de la enfermedad. Estamos hablando de un reporte en el cual no tenemos hasta ahora un pronunciamiento oficial de la entidad que es la Organización Nacional Mundial de Sanidad Animal, que es la que realmente determina si los animales están positivos o no, es como la OMS para animales, y hasta el día de hoy no hay un reporte oficial acerca de ese tema. ¿Sí? No sabemos qué tipo de técnica utilizaron para detectar la muestra, no sabemos nada acerca del caso. Sin embargo, la comunidad científica ha sido precisa en explicar que el estrecho contacto entre un humano infectado y un animal propicia la presencia de partículas de la enfermedad en las mascotas. Pero ojo, por favor, escuche lo siguiente con atención. Eso no quiere decir, uno, que el animal esté enfermo, que en ninguno de los estudios se ha reportado que el animal esté enfermo, y dos, eso no quiere decir que el animal pueda transmitir el virus al humano. Por el contrario, la evidencia que tenemos es que las cantidades de virus que se encuentran son muy pequeñitas y por lo tanto no son un riesgo para el humano. Por esto, las autoridades sanitarias han recomendado que las personas que sean positivas para COVID-19 limiten el contacto con sus animales de compañía. Pero si usted está contagiado y tiene un animal de servicio o tiene que cuidar en definitiva de su mascota, use mascarilla. Lávese las manos antes y después de tener contacto con su mascota. Por ejemplo, para servirle la comida. No la estornude o le tosa encima. Esas microgotillas claramente van a entrar a su organismo. Pero escuche, no van a prosperar en su cuerpo. Y la explicación nos la entrega un médico con doctorado en bacteriología. El animal definitivamente puede recibir el virus, ¿sí? Puede ser infectado por el virus, ¿sí? Puede incubarlo, puede sufrir un curso dentro del animal, un curso del cual el sistema inmune va a desarrollar una respuesta posiblemente porque es un agente que es externo, ¿sí? Pero eso no quiere decir que el animal se vaya a producir cantidades de virus suficientemente altas para transmitir, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario va a detectar si hay agente infeccioso. Si el agente infeccioso no está adaptado al gato, lo que va a pasar es que el sistema inmunitario lo va a eliminar, ¿sí? Y efectivamente sí va a haber algo de descripción de virus, pero no va a ser una descripción que permita que otra persona se vea infectada. Y esa es la evidencia que tenemos hasta hoy, incluso en los estudios de laboratorio que se han hecho. Imágenes como estas, que en medio de la desinformación inundan las redes sociales por estos días, cuestionan por qué en el mercado existen vacunas contra el coronavirus para ganado bovino, perros y gatos, y aseguran irresponsablemente que los antídotos se desarrollaron antes para animales que para humanos. No,
No es eso. Coronavirus ya han existido para humanos y animales y hay algunos que tienen sus vacunas, pero no el COVID-19, que es el actual. Los perros y los gatos tienen sus propios coronavirus, así como los tienen las vacas, los caballos, las aves, etc. Cada uno tiene su tipo de coronavirus. ¿Sí? En el caso del coronavirus de los perros y los gatos, primero, este virus pertenece a un grupo totalmente diferente del virus que causa el COVID. ¿Sí? En el caso de los coronavirus ya están distribuidos en 4 grupos y los grupos del perro y los gatos están en el grupo 1 o el grupo alfa y el de los humanos está en el grupo beta. Son totalmente diferentes. Segundo, el receptor, que realmente, por así decirlo, la cerradura que tiene la célula y que el virus utiliza para ingresar, ese receptor de los virus de los perros y los gatos es exclusivo de los perros y los gatos. No lo tenemos los humanos. En Las Mascotas de Alejandra no nos cansaremos de presentarles argumentos para que pierdan el miedo de ser contagiados por sus mascotas y para invitarlos a que los conviertan en aliados en época de aislamiento. Que los animales en esta emergencia juegan un papel clave. ¿Para qué? Para acompañarnos, para ayudarnos a pasar estos momentos de estrés, ¿sí? Para compartir con ellos, pero no son un elemento que se juega un papel dentro de la transmisión de la enfermedad. En el estado de Nueva York, donde yo estoy, los datos de opción se dispararon, la gente está adoptando más animales ahorita durante la emergencia. Por lo tanto, debería ser así, deberíamos tratar de estar compartiendo más animales, trayéndonos a la calle en lugar de abandonar. Recuerden, la responsabilidad con la información que compartimos y más en época de pandemia cobra un rol aún más protagónico. Verifiquen antes de creer y de compartir. Y no olviden enviarme los videos divertidos de sus mascotas utilizando la etiqueta Las Mascotas de Alejandra para saber cómo ellos pasan la cuarentena en casa. ¡Chao! En instantes, Teófilo Gutiérrez y Edwin Cetré le meten un gol a la pandemia. Los atacantes